Universidad Arturo Prat. Presenta En Voz Alta. Desde los estudios de la Universidad Arturo Prat, la Universidad de Iquique, retomamos de nuevo el programa En Voz Alta, este programa de conversación, de diálogo. En esta ocasión, y como han sido también las ocasiones anteriores, un invitado muy especial, un gran profesor, pero también un gran amigo, un hombre que nos puede enseñar mucho acerca del norte grande de Chile. Voy a presentar, dejar con ustedes al profesor Horacio Larraín Barros. Horacio, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, muy bien. Encantado de estar por acá, Bernardo. Horacio, tú eres una figura que tiene mucho que decir acerca del Norte Grande. Yo siempre le cito a mis estudiantes la revista de Norte Grande, de Geografía de la Universidad Católica de Santiago. Un volumen especial que tú hiciste que se llama Tarapacá en el tiempo y en el espacio, que es una obra clásica dentro de otras para entender el Norte Grande. ¿Cómo surgió esa publicación? O mejor dicho, ¿cómo surgió tu interés por el Norte Grande? Empecemos por ahí. Mira, tenemos que remontarnos a bastantes decenios atrás. Piensa tú que esto surge la idea surge el año 1973, cuando yo estaba recién integrado al Instituto de Geografía de la Universidad Católica, cuyo director, Hugo Bodini, en aquel tiempo, nos llamó a colaborar para dar cursos de antropología, por una parte, pero también él tenía por entonces un taller que se llamaba Taller Norte Grande, ya existía antes de que yo llegara, Qué interesante. hacía 2 o 3 años antes, cuyo objetivo era venir a hacer viajes, realizar actividades acá, sobre todo en la quebrada de Tarapacá y en la Pampa Alta Marugal, para lo cual Bodini había tomado contacto desde hacía antes con una persona que vivió acá muchos años iquiqueño, ¿verdad?, que ustedes seguramente recuerdan con mucho afecto, que se llamó Jorge Checura. Geria. Jorge Checura Geria, ¿verdad? Era amigo de Bodini, lo invitó a venir al norte. Vinieron primero antes que yo, 1 o 2 años, luego me agregué yo, apenas me incorporé el año 73. Yo me incorporé en marzo del 73 a la Universidad Católica, al Instituto de Geografía, como antropólogo. Venía de Arica, donde había estado 2 años en la Universidad de Tarapacá, ¿verdad? Y posteriormente también aquí en Iquique por un corto tiempo, donde alcancé a ser director del museo en la calle Baquedano. ¿También? Sí, pues, claro. Mira, qué interesante, eso no lo sabíamos. Ahí trabajamos con Jorge Checura durante aproximadamente 1 año y medio. Y, hay largas historias a propósito de esa pasada por el museo. Algún día hablaremos de esos recuerdos. Y con Jorge Checura estuvimos haciendo algunas pequeñas investigaciones en la Pampa Alta Marugal y en la quebrada de Tarapacá. Ahí nació el interés por hacer algo. Ya Bodini andaba con la idea de escribir algo, de hacer alguna... Había escrito algunos artículos sueltos, ¿verdad?, sobre el problema de la habitabilidad de la Pampa Alta Marugal. A él le interesaba mucho la Pampa, los recursos de la Pampa, la demografía de la Pampa, cómo poder poblar, cómo poder aprovechar estos espacios aparentemente vacíos, ¿verdad? Y de fruto de estas conversaciones y de mi participación en el taller, porque apenas llegué me incorporaron a ese taller preexistente, donde había varios geógrafos. Estaba Lucho Veloso, geomorfólogo. Estaba Joaquín Sánchez, un hidrogeólogo, experto en aguas subterráneas, que era profesor de la universidad en ese tiempo. Y 1 o 2 personas más que no recuerdo, ¿verdad? Y hacía de secretaria en aquel tiempo una recién titulada alumna de geografía que se llamaba Pilar Cereceda Troncoso. Mira, interesante. Como ves tú, la historia va
va apareciendo. Y yo le sugerí que hiciéramos una revista. Yo traía de Iquique una pequeña experiencia de una pequeña revistita que habíamos hecho acá cuando estábamos como Universidad Católica aquí en Iquique, dependiendo todavía de la Universidad de Antofagasta, una revista que se llamó Boletín de Estudios Antropológicos, Históricos y Antropológicos, Sí, una cosa revista así, sí. de una portada verde, insignificante, de pésimo papel, Bueno, de la época también, ¿no? en que costaba mucho conseguir papel. En esa época estamos hablando del 73, del 72, 73, a la época de Allende había dificultades para adquirir muchas cosas. Y ahí publicamos algunas cosas. Entonces yo andaba con la idea de una revista. A Bodini le pareció muy bien, conseguimos algunos fondos y apareció el 74, el primer número de la revista Norte Grande. Que todavía existe, la revista Norte Que todavía Grande. existe. Claro. Ahora ya ni sé, pero debe andar en el número 50 y tantos ya Perfecto. de esta revista que ha seguido apareciendo en forma ininterrumpida. Y allí la idea era mostrar aspectos diferentes del Norte Grande, de manera de aunar en una sola revista visiones muy distintas. Sí. Visiones de arquitectos, visiones de geógrafos, visiones de geólogos, visiones de historiadores, de antropólogos, de arqueólogos. Y lo logramos en alguna medida, porque capturamos gente muy valiosa en esa época que empezó a publicar y a colaborar con nosotros, entre ellos Juan Van Kessel. Sí, sí. La verdad que desde los primeros años empezó a escribir también en la revista. Y algunos otros personajes que por ahí aparecían con aspectos interesantes, hasta que en un momento dado, tú aludías al número 3-4 de la revista que se llamó Tarapacá en el espacio y en el tiempo. Ahí tuvimos la oportunidad de buscar muy buenos colaboradores. Hay muy buenos colaboradores en ese número. Exactamente, sí. Había muy buenos colaboradores. Uno de los trabajos pioneros ahí, bueno, había algunas cosas mías, pero también había otras cosas de historiadores. Y sobre todo un trabajo muy valioso que fue el trabajo del famoso geógrafo alemán Wolfgang Weichert. Weichert escribió un artículo sobre el desierto más árido de la Tierra, el artículo que se ha hecho muy famoso porque tiene una serie de datos muy interesantes. ¿Y él acuñó la expresión el desierto más árido del mundo? Que todo el mundo lo repite hoy día, ¿no? Él la acuñó. Wolfgang ya. Weichert venía estudiando hacía mucho tiempo diversos desiertos de la Tierra. Él había estado en el desierto del Sahara, había estado en el desierto de Gobi, había estado en el Kalahari y había hecho una serie de estudios previos. Y de acuerdo a los parámetros que él manejaba, ¿verdad? Concluye que sería el desierto de Atacama, con excepción de la franja costera que está alimentada por la neblina y constituye un ecosistema un poco diferente, pero el resto, el interior árido, seco, donde no llueve casi nunca, él demuestra por una serie de parámetros que es el desierto más árido de la Tierra, mucho más árido que el Sahara. Mira. Y lo hace por las oscilaciones térmicas, parece, ¿no? Hay analiza varios parámetros, el parámetro precipitación, el parámetro diferencias de temperaturas entre máximas y mínimas diarias, ¿verdad? El parámetro humedad relativa del aire, ¿verdad? Y estos parámetros le conducen a él, los compara, exactamente los mismos parámetros en 4 desiertos, y concluye que este es el más árido de la Tierra. Y nos dio a nosotros una conferencia. Yo era miembro ya del Instituto de Geografía en aquella época. Estamos hablando de probablemente del fin del 74, una cosa así. Aparece por allá, había venido a la Universidad de Chile a dictar cursos, porque Weichert había trabajado con la Chile y sobre todo con la Universidad Austral, haciendo investigaciones en el sur de Chile. Les había metido mucho también en el tema, curiosamente, como opuesto, en el tema de los glaciares. Estaba estudiando la glaciología del extremo sur de Chile. Pero el tema de los desiertos le había apasionado hacía mucho tiempo. Había escrito artículos desde mucho antes. Yo le conozco artículos del año 65, 66, en alemán sobre Chile, ¿verdad? Artículos
que hasta el día de hoy nunca han sido traducidos, que son mira. súper valiosos, Ya. súper valiosos. Ahí analizaba ya aspectos relacionados con el desierto, etc. Pero en esa revista 3 y 4 tú tienes un par de artículos muy buenos, uno sobre el análisis de los mapas de O'Brien sobre esta zona. ¿A ti siempre te ha impresionado la obra de Antonio O'Brien? Mira, sí, yo le debo esto a Bermúdez. A Óscar Bermúdez. Óscar Bermúdez, Pequeño. claro, a mí me motivó. Fuimos muy amigos con don Óscar. Ya. Coincidimos en Antofagasta. Sí, pues fue. Yo estaba en ese momento en Antofagasta y yo estaba de director de un pequeño museo que teníamos en Antofagasta, en una de las calles centrales de Antofagasta, no recuerdo ahora detalles. En la calle Prat, donde hay un... En la Prat, en la en calle Prat, donde sí, estuvo Sí, las primer museo, primeras oficinas de la claro. Universidad Sí. Católica del Norte, que se llamaba Universidad del Norte en Del aquella norte, época. sí. Esa universidad que creara Gerardo Claps, Gerardo que Claps. tú sabes. Sí. Bueno, con don Óscar conversábamos mucho y él me habló y me mostró Ya. una copia que él tenía de el plano de O'Brien. Y posteriormente el que también me habló de lo mismo y me obsequió una copia fue don José María Casasas. Uf. Tú seguramente, no sé si tú lo conociste. Sí, historiador español, ¿no? Claro. Radicado en Antofagasta Claro. mucho tiempo. Un, José María Casasas. Historiador español, ¿verdad? Que había hecho su tesis sobre Tarapacá. Y él me regaló esa copia que él había conseguido directamente en el Museo Británico. Ya. La copia que... tú sabes que ha habido varias copias Sí, de esta. Hay sí. unos que han estado en el Museo Naval de Madrid. Y esta estaba en el Museo Británico. Y ahí empezó mi interés. Yo me leí, mejor dicho, me devoré los libros de Bermúdez, la historia del salitre y estudios posteriores que tiene. Bueno, escribió una cantidad de artículos. El oasis de Pícar. El oasis de Pica y sus Sí. nexos regionales. Sí. Y otra serie de artículos más sobre eso. Y me entusiasmó mucho porque como justamente había estado yo acá, había estado hacía poco, porque en la Católica yo comienzo en marzo del 73, pero y el 71 y el 72 estoy aquí en esta zona, estoy entre Arica e Iquique. Me apasiona el tema de la Pampa del Tamarugal, me asombra el tema de las antiguas áreas de cultivo. Con Checura hicimos varios viajes a eso. Yeah. Tengo hasta fotografías de esa época. Mira, qué interesante. Con Jorge, justamente. Jorge había encontrado algunos yacimientos arqueológicos, algunos interesantes lugares de poblamiento en la Pampa, en la base misma de la Pampa. Entonces, esto me intrigaba enormemente. Y cuando yo llegué a Santiago, y ya estábamos con la idea de la revista, yo tuve conocimiento de que había un famoso geógrafo alemán viejito que vivía en San Felipe, Ya. que había sido seguramente, que tú tienes que haberlo escuchado nombrar, que había sido autor de un libro que se llamó El Departamento de Tarapacá. Perdón, De el Arica. Departamento de Arica. Carlos Keller. Carlos Keller. Pues bien, yo ni tonto ni perezoso me fui a conocer a don Carlos Keller a San Felipe. Ahí vivía en una casita muy humilde. Un hombre muy productivo, ¿eh? Impresionante. Impresionante. Yo ayer, otro día, acabo de comprar un libro de él sobre tradiciones en Chile y tiene como 10 páginas sobre la fiesta de la Tirana. Ah, mira, fíjate. Sí. Se interesó mucho por el mundo mapuche, tiene una Sí, cantidad enorme de artículos sí. relacionados con Pero esto él de era la- alemán, entonces. Era alemán, Ya. era alemán. Don Carlos Keller. Y don Carlos tuvo un gesto muy simpático. Yo fui allá patudamente, me llego a San Felipe y me dice, ¿quieres en mi casa a alojarme? Es para que usted pueda ver mi biblioteca y todo. Ah, ya. Así que yo estuve como 2 o 3 días con don Carlos Keller en San Ya. Felipe. Alojé en su casa y él me regaló un trabajo que él tenía sobre la Pampa del Tamarugal y esta chacra que nunca publicó. Nunca lo llegó a publicar ese trabajo, porque él pensaba publicar algo grande sobre Iquique, pero nunca lo publicó. Había el plan en aquella época, yo no sé si tú escuchaste hablar de una famosa enciclopedia Sí, que claro. dirigía un señor Ugarte, Sí, pues. ¿ah? Sí, pues. Que quedaron artículos incompletos, qué sé yo. Uno de los artículos era de Carlos Keller. Ya.
y era sobre este tema de la Pampa del Tamarugal. Me regaló el borrador, me dijo, esto ya creo que ya no se va a publicar, me dijo, porque no hay fondos. A máquina de escribir estaba todo eso. Por supuesto. Claro. Por ahí tengo todavía Bien. ese documento. Entonces ahí me empezó a interesar mucho el tema de la Pampa. Y cuando creamos el Taller del Norte Grande, empezamos a tener reuniones, invitábamos a distintas personas, de repente invitábamos a un arquitecto, de repente invitábamos a un abogado, a un ingeniero, gente que había tenido relación con el norte o había estado trabajando. Ahí en esa revista Norte Grande aparece un artículo muy interesante, sobre todo para los arquitectos, sobre el modo de construcción de las casas en el altiplano y que está centrado en la Pampa Lirima. Carlos Contreras se llama este arquitecto, parece. ¿Tú lo que conociste a él? No, a él no, pero he leído ese texto que es un texto muy bueno. Mira, fíjate que este fue un contacto que yo hice en Antofagasta. Ya. Cuando, no recuerdo exactamente cómo y ni quién, me da la impresión que fue el padre Juan Franqués el quien me relacionó, porque él era muy amigo de Juan. Ya. Que Carlos Contreras había estado muy interesado en el tema de Lirima, había visitado, él determinó un lugar donde se creara el pueblo de Lirima. Carlos Contreras, Carlos Contreras es fue él el que dijo aquí. Ya, perfecto. Qué interesante, ¿eh? Claro, porque hicieron un recorrido a pie con el padre Juan Franqués. Yo no participé, pero a mí me contaron. Y Juan, Contreras dijo, en esta zona aquí estableció exactamente el lugar donde está hoy día el poblado del Horacio. Y ahí fue que nos hicimos el levantamiento. Yo interesé a Carlos para que nos hiciera un estudio, porque yo frecuenté mucho su casa en Antofagasta, en esos años que yo vivía en Antofagasta. Éramos muy amigos de él, sus hijos, su señora, y él me mostró una enorme cantidad de dibujos que, oye, Carlos, le dije, hagamos algo, hagamos un artículo. Yo te ayudo, le damos forma y lo publicamos en la revista. Como era un excelente dibujante, extraordinario, salió ese lindo trabajo sobre arquitectura de la vivienda aymara. Estamos hablando del 70. Hoy día estamos en el 2010, 40 años. ¿Ha cambiado mucho la región de Tarapacá? ¿Cuáles son los grandes problemas que tiene hoy día la región de Tarapacá? Tu pulso, ¿qué te indica? ¿Qué tiene que ver con tus preocupaciones como investigador también, no? Bueno, no me es fácil contestar esa pregunta, a pesar de que como antropólogo, diríamos, he estado siempre interesado en algunas de las temáticas de la región, ¿verdad? Pero no he seguido yo muy en detalle mucho el desarrollo político, digamos, la división administrativa que se ha ido creando en provincias, etcétera. Ese aspecto yo lo he seguido un poco de lejos. Si tú me dices qué grandes diferencias hay entre aquella época y ahora, bueno, una de las diferencias más notorias es que ahora, sobre todo después de la creación de las universidades aquí en Iquique, hay una masa crítica pensante. Hoy día se piensa la región aquí. Antes se pensaba la región desde fuera, pero era gente que venía acá, pensaba, decía cosas, daba ideas, pero ahora la región se está pensando desde dentro y eso es muy importante. Ahora, a mi juicio, desde el punto de vista de las inquietudes mías, una de las más notables diferencias, lo que yo veo, el gigantesco cambio que ha habido en el modo de sentir y de vivir la realidad del mundo indígena. La transformación del mundo indígena que ha sido muy fuerte. Bestial, porque imagínate, un mundo indígena que ni siquiera tenía ley indígena todavía, piensa tú que la ley es del año 93 recién. Entonces, en aquellas épocas no había ley indígena, los indígenas por lo tanto veían que sus problemas relacionados con el agua o con las tierras era sobrepasado por el tema de las mineras. Piensa tú que en aquella época a mí me tocó intervenir por ahí por el año 81, 82 de manera muy directa en el tema de cuando se pensaba instalar Cerro Colorado. Claro. ¿Se fija? Claro.
los intereses de Cerro Colorado arriba, en la Pampa, en la Pampa de Lirima. Lirima, la Pampa Pénjamo, una serie de lugares donde querían obtener agua. En aquella época el obispo de Iquique, don José María Valle, nos llamó. Yo vine de Antofagasta en aquella época y vinieron abogados de Santiago a estudiar el tema de las aguas. Había toda una problemática de las aguas, el terror de que había que inscribir rápidamente las aguas de los indígenas no estaban inscritas, las tierras tampoco, entonces porque había una presión fuerte ya de las primeras mineras, estamos hablando fundamentalmente de Cerro Colorado, que yo recuerdo. Conoco. Claro. Y esa época es la época en que sale un video documental hecho por los holandeses que se llama Y es nuestra. Claro. Que muy poca gente lo recuerda. Claro. Que es bueno recordarlo también como una muestra de un movimiento. Es muy interesante, digamos, porque nosotros tuvimos que hacerle un paralelo muy fuerte a Cerro Colorado allá arriba. Y digo nosotros porque yo era parte del grupo y aportamos los mapas, encontramos que la comunidad de Lirima tenía documentos muy antiguos de posesión de esa zona. Y en ese momento estaban haciendo sondajes, yo tengo fotos de esa época, haciendo sondajes. Y tuvieron que salir rápidamente porque estaban en terrenos que eran absolutamente privados, no eran fiscales. Eso retrasó una serie de cosas. Bueno, después transó la comunidad de Lirima, obtuvo algunos beneficios de la minera. Pero de aquella época, o sea, yo veo ahí, entonces, en materia de cambios, veo, digamos, obviamente una transformación muy grande en lo que es la identidad indígena, la toma de identidad de los pueblos indígenas, por una parte, digamos, el desarrollo minero que ha sido muy fuerte. Ahora, yo lo que sí veo con un poco de preocupación es que noto como mucha dispersión de fuerzas. Aquí tenemos hoy día 7 universidades en Iquique, me parece, ¿verdad? Las universidades están muy poco relacionadas entre sí, veo muy poco, ¿te fijas? No veo que haya intentos de hacer estudios apoyados por las universidades sobre temas tan importantes como es el problema del agua. Aquí en este momento, si algo se diferencia con lo que teníamos en aquel tiempo, es que el problema del agua ha llegado a ser espantosamente crítico en este minuto, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a las napas freáticas de la Pampa del Tamarugal, ¿verdad? Que sabemos que están descendiendo, a la creciente demanda por el agua, que es tremenda, la ciudad entre esto, yo no sé, ya creo que ya superamos los 250 o 260 Estamos cerca de los 300.000 ya. Cerca de los 300, imagínate, con Alto Hospicio, que ha tenido un desarrollo gigantesco. Entonces hay una demanda de agua espantosa, y eso está a punto de producir un colapso, digamos. Yo no sé, pero yo veo sectores grandes, incluso del Tamarugal, que están muriendo por el descenso. Ya lo había pronosticado Castillo en su famoso libro sobre el estudio del agua subterránea del año 60 y tantos, que iba a empezar a bajar la napa, y así ha sido. Entonces hay problemas que son... El problema del agua, yo diría que como que no ha sido enfocado por toda la ciudadanía, digamos. Hay sectores interesados, hay especialistas interesados, hay empresas que han hecho, sabemos los estudios de los japoneses, pero no es una cosa que haya conciencia regional, que hay un problema extraordinariamente grave. Horacio, ¿tú qué estás investigando ahora? Porque tú eres un hombre, si bien es cierto, estás jubilado de la universidad, parece ya, ¿no? ¿Ya? Bueno, yo sigo activo todavía. ¿Pero tú sigues activo? En la Bolivariana. En la Bolivariana, ¿ya? Todavía yo tengo alguna actividad. Ya. ¿Pero qué estás investigando tú ahora? Mira, yo en este momento, mi actividad se centra en dos partes. Por una parte, estoy trabajando desde hace 13 años ya con la Universidad Católica en el estudio de las neblinas. Es neblina, ya. Tenemos un pequeño centro allá arriba, en Alto Patache. Comenzamos las investigaciones en el 97, ¿verdad?
estas investigaciones han ido creciendo, se han ido desarrollando. Hemos estudiado las neblinas de casi todo punto de vista, punto de vista estrictamente climático, climatológico, geográfico, biogeográfico, arqueológico, histórico, haciendo ver una serie de cosas y tratando de entender el oasis de niebla y tratando también de ver la factibilidad de utilizar ese recurso. Perfecto. Ese recurso niebla hasta ahora está enteramente desaprovechado. En nuestras primeras regiones, primera, segunda y tercera, el fenómeno de niebla está desaprovechado. Un poquitito en algunos lugares de la cuarta, ¿verdad? En algunos que otros lugares de la cuarta. Tenemos experiencias previas, pero experiencias en gran medida, y creo que hay un potencial inmenso. Aquí tenemos 6 oasis de niebla importantes desde Punta Pichala, digamos, desde Pisagua, ¿no? Pisagua, ¿verdad? Punta Pichala, Punta Arriba, Punta Junín se llama el lugar, hasta Chipana, la desembocadura del río Loa, tenemos 6 oasis de niebla. Oasis de niebla que son muy potentes. Horacio, muy potentes. se nos acabó el tiempo. Pasó volando. Pero nosotros queremos regalarte, como testimonio de nuestra amistad por mucho tiempo, la última revista de Ciencias Sociales, editada por nuestra Universidad Arturo Prat, que corresponde al segundo semestre del año 2009. Perfecto. Ahora en julio tendrá que salir la próxima de 2010. Y también, ya que tú me lo pediste alguna vez, parte de la colección de la misma. Ah, caramba, me voy. Para que te vayas cargado de elementos. No sin antes agradecer tu buena disposición para conversar con nosotros. Hemos hecho un buen recuento histórico de lo que ha sido el Norte Grande y, por supuesto, agradecerte una vez más tu visita, Horacio. Te agradezco muchísimo. Colaboré en más de una ocasión en esta revista, lo recuerdo muy bien. Y junto con agradecerte, encantado de poder colaborar en alguna otra oportunidad sobre algún otro aspecto en que pudiéramos conversar en estos tan interesantes temas. Gracias, Horacio. Y de esta manera, desde la Universidad Arturo Prat, la Universidad del Estado, la Universidad Pública, la Universidad de Iquique, nos despedimos y lo invitamos para un próximo programa. Adiós. Universidad Arturo Prat. Presentó En Voz Alta. Las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad de las personas que las emiten y no representan el pensamiento de Universidad Arturo Prat. Producciones Universidad Arturo Prat.